días. Qué hermoso es saber que Dios todavía nos da un día más para arrepentirnos. Y no lo desaproveche. Todo aquel que quiere recibir del Señor tiene que reconocer al Señor en todos sus caminos. Y en esta mañana podemos decir que estamos en un buen lugar para corregir errores. Qué lindo es saber que este lugar es para perfeccionar a los santos. Así que si usted no es santo, no se va a perfeccionar. Pero tiene la oportunidad de ser santo, de hoy apartarse del mal y seguir el camino de santidad. Un camino angosto, donde dice la palabra de Dios que aún el torpe no se apartará de él. No, haré un camino en el cual se podrá caminar. En el camino de santidad, por más torpe que seas, vas a llegar al cielo. Ahora, este es el momento donde podemos nosotros ajustar nuestra vida, porque cada vez que pasa el tiempo, yo recuerdo siempre, le he dicho esa anécdota con mi abuelo, teníamos un conflicto muy grande. Mi abuelo en aquel tiempo, los relojes eran muy escasos, no había, el reloj pulsera recién estaba saliendo y era para rico, pero los abuelos tenían esos relojes de bolsillo, ¿se acuerdan? Con esas cadenas y hermosos esos relojes de plata, y mi abuelo tenía ese reloj, ¿cómo lo codiciaba yo? Pero se mira y no se toca. Eso era el tiempo donde no nos dejaban tocar esos relojes. Y un día mi abuelo, para darme el gusto, me lo hizo tener en mi mano. Yo tenía un tesoro tan grande, pero no entendía nada porque una manecilla corría tan rápido y la otra no sabía nada. Y yo le pregunté, abuelo, ¿por qué esta aguja corre tan rápido? Y dice, eso te marca el tiempo que te vas acercando a la muerte. Ese momento dejé el reloj, nunca más lo toqué. Y uno está pensando de que los segundos pasan rápido, pero cada vez que pasa un segundo usted está más cerca de ver a Jesús. Ahora usted va a tener que correr como yo, porque este es el tiempo de arreglar su vida. No se sabe cuándo y cómo está el Señor llamándonos de alguna forma. Pero lo que quiero en esta mañana hacer una reflexión con ustedes en Oseas, en el capítulo 7, versículo 8. Oseas. Es un libro ahí chiquitito, pero lo va a encontrar si sabe los libros de la Biblia. Si no, déjeme que lo lea. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué versículo? Aquí el Señor está poniendo a través del profeta Oseas una hermosa ilustración de cómo muchas veces nosotros nos parecemos a esa torta no volteada, a esa torta que se cocinaba normalmente sobre una piedra y se tenía que dar vuelta para estar bien cocinada. Y esa torta de un lado buena y del otro cruda. ¿Alguno de ustedes comió torta cruda? Qué feo que es, ¿no? ¿Le gusta la torta cruda? Bueno, dígale al que está al lado, a Dios tampoco. Es decir, que si nosotros tenemos un lado medio crudo, ese lado no le gusta a Dios. Y aquí Efraín se había mezclado con los demás pueblos y la frase se refiere justamente que está hablando a la corrupción del reino de Efraín y su alejamiento de Dios. Es decir, que usted puede pecar cuando hay pecado, ¿cierto? Y en este mundo hay pecado. Es decir, que cuanto más se aleja de Dios, más se acerca al diablo. Decirle que está al lado, cuanto más te alejas de Dios, más te acercas al diablo. Es decir, que acá no hay una posición intermedia, aquí estamos o cerca o lejos de Dios. Pero esto está hablando de la corrupción que había en el reino de Efraín, donde era fácil contaminarse, y la expresión se ha mezclado con los demás pueblos. La expresión esta sugiere que Efraín había adoptado prácticas
diga conmigo prácticas y creencias, prácticas y creencias de otras naciones en lugar de seguir las leyes y mandatos y enseñanzas de Dios. Es decir, que aquí estamos viendo que es muy fácil adoptar prácticas y creencias de un mundo corrupto. Y se va a encontrar en la misma situación que Efraín. Se mezcla. Un cristiano no puede mezclarse, no puede salir agua dulce y agua salada o amarga de un mismo lugar. Entonces, aquí Efraín fue torta no volteada. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Es un proverbio que se usaba para describir la situación anormal de una persona o la conducta anormal de una persona, farisaica de una persona, que con la boca decía una cosa y con la vida decía otra. Cuando usted dice algo como cristiano, tiene que hacer algo como cristiano. Cuando usted habla como cristiano, tiene que vivir como cristiano. No puede decir y proclamar a Dios en la iglesia y vivir en el mundo como el mundo vive. Nosotros no nos contaminamos con el mundo. Indica que Efraín no había sido formado adecuadamente. Eso es torta no volteada. Una formación inadecuada. Es decir, cuando te formas mal, cuando no estás bien formado en la doctrina, en la sana doctrina, en la forma de la sana doctrina, no ha alcanzado su pleno potencial. Es decir, que una torta no volteada es un cristiano que no ha alcanzado su pleno potencial en Cristo. Y también, en otras palabras, el reino de Efraín falló en cumplir, ¿qué? El propósito. El cristiano tiene un propósito. Y si nosotros fallamos en cumplir ese propósito, estamos fallándole a Dios. Y también se encuentra en una situación desordenada. Efraín, por practicar, por contaminarse, por adoptar cosas del reino corrupto en que vivía una vida desordenada. ¿Qué es una vida desordenada? Una vida que no ha sido ajustada a las enseñanzas de la palabra de Dios. Una vida desordenada es cuando no orás, cuando no lees la Biblia, cuando no asistís, cuando no practicás la sana doctrina. Es una vida desordenada. Y también una vida incompleta. Es decir, que nosotros estamos plenamente completos en Cristo. Fuera de Él estamos incompletos. Una torta no volteada significa todo esto. Así que espero que hoy el horno los cocine a todos.